Yo me llamo Ariosto. Prácticamente mi vida la he pasado en las casas de la obra bajo la mirada de la Virgen del Carpinello. Naturalmente me recibió primero la Madre Superiora, Sorana Vitiello, que prima era la señora Ana Maresca. Cuando la conocí, yo tenía 6 años. Era en 1946, en el mes de febrero. Como tenía solo mi mamá, fui llevado a Torre Annunziata, en la casa de San Francisco de Paula, que el padre Arturo había abierto hacía pocos meses. Pero dijimos que los primeros jóvenes que estaban en su casa estaban en Viciano. Yo fui recibido por la madre Anna Vitiello en la rectoría de San Francisco en Torre Annunziata. Después que estuve 2 años en Torre Annunziata, pasé al Instituto San Paolino de Nola, en vía del Seminario, un pequeño hogar que el obispo Carmerlengo puso a disposición del padre Arturo. En este Instituto San Paolino está cerca del seminario, que esta casa después fue donada del vescovo a padre Arturo. Mientras tanto, en Viciano continuaban los trabajos para la construcción del hogar del niño. Por eso nosotros estábamos en Nola. Éramos los más pequeños. Estábamos con esas señoras que después se vuelven monjas. Les repito, yo tenía 6 a 8 años. Éramos los más pequeños. Por eso padre Arturo me llamaba Ariostino. Así todos los días padre Arturo venía a saludarnos a Nola. Venía a pie por el camino del Camaldoli porque no había medios de transporte. No se podía caminar de otra manera. Por eso venía todos los días al Instituto San Paolino a Nola y aprovechaba para hacer otros servicios, para ir al episcopio a hablar con el obispo. Después, en 1949, se inaugura el Hogar del Niño en Viciano. Todos nosotros, con la madre Ana, fuimos a Viciano a la inauguración. Se puede decir que en noviembre de 1949 inauguramos el primer Hogar del Niño. Yo soy la madre Rosa Fontanive. El padre Arturo era muy cariñoso y los niños lo querían mucho. También tenía un contacto especial con los benefactores, que eran muchos, y eran generosos con el padre Arturo, porque veían lo que él hacía con las ofertas que recibía. Él había construido, además del hogar del niño, una casa para los muchachos de 10 a 12 años que no habían ido a la escuela. A los más grandes los enviaba a la escuela de Nola, donde tenían la posibilidad de aprender y trabajar, entre otras cosas. De allí han salido muchos jóvenes con distintas profesiones. Por ejemplo, tipografía, carpintería, zapatería, etc. Distintos trabajos. Los muchachos se iban a los 19, 20 años con una profesión. E incluso el padre Arturo les ayudaba a conseguir un trabajo. Proprio diversi mestieri, i ragazzi se ne andavano a 19-20 anni con un mestiere in mano, li portava finché allora veramente le famiglie erano povere, molti erano gli orfani di guerra e li accompagnava proprio e spesso trovava anche il lavoro quando uscivano. Soy la hermana Nuncia Gentilcore. Nací en la provincia de Benevento y en verdad yo estoy en la obra desde los 11 años. Conocí al padre Arturo en el año 60 y desde entonces estuve siempre en contacto con este gran hombre.
Yo siendo pequeña y después de haberlo conocido, lo admiraba porque era muy dinámico, ya que se exprimía lo que de verdad sentía en el corazón. Palabras y actos eran expresiones de las que se nutría el amor hacia el pobre, su dedicación, la ayuda a los pobres. Su contacto se veía en sus obras, en su cara, en su solidaridad. Se veía su alma en unión con el Señor. All'aiuto dei poveri e il suo contatto si vedeva dalle sue opere, dal suo viso, dalla sua ilarità, si vedeva la sua anima in unione con il Signore. Cuando el padre Arturo funda los primeros laboratorios de mecánica, mármol, carpintería en Marigliano, una ciudad cercana a Viciano, le pidió al Papa una ayuda. Le dijo: Santidad, usted me dio su bendición para fundar esta obra. Hemos pensado de construir algunos laboratorios. Necesitamos su ayuda. Y el Papa le envió en esa ocasión 300.000 liras. Es una cosa muy bella de la cual tenemos constancia escrita a través de la correspondencia. Esto nos sirve para destacar cómo el padre Arturo haya siempre caminado en comunión con la Iglesia. De allí en adelante, él ha siempre mantenido una especial cercanía a los papas. Desde Juan XXIII, quien lo recibió en audiencia, como también varias veces lo recibió Pablo VI, quien en una de esas ocasiones, en 1968, dijo: esta ya no es una pequeña obra, esta es una gran obra, destacando su entusiasmo por el modo en el que la obra iba creciendo. Después con Juan Pablo I, con el que tuvo una amistad particular, ya que una de las primeras hermanas que ayudó al padre Arturo, junto con la cofundadora Madre Ana, fue Madre Rosa, que era prima de Juan Pablo I. Como sabemos, después de solo un mes, fue elegido Juan Pablo II, quien también recibió varias veces al padre Arturo. Él se sintió siempre muy cercano a los papas, porque vivía su vida en comunión con la Iglesia. Y en esa comunión sintió la necesidad de abrirse a las misiones, primero en Colombia en 1971, sabiendo en la cantidad de niños abandonados que vivían en las calles. Después, en 1979, en Guatemala, para ayudar a los damnificados del terremoto, y sucesivamente en otras partes de América Latina y del mundo. El padre Arturo, lo que realizó aquí en Italia, quería llevarlo en todos los lugares del mundo en el que hubieran necesidades. Pensando al momento de su vida en el que tuvo que renunciar al sueño misionero por problemas de salud, podemos afirmar que ese sueño lo realizó enviando las comunidades misioneras que fundó. Aunque también fue misionero él mismo en persona. Pensemos que en su vida realizó, además de varios viajes en África y en India, 56 viajes en América Latina, visitando todas las obras allí presentes. Él venía 2 veces al año, y digo venía porque yo estuve allí en Colombia por 22 años y recuerdo cuando él venía a visitarnos. Entonces, no obstante sus problemas de salud, él fue un verdadero globetrotter de la caridad, donándose a los más pobres y necesitados. De la caridad, del amor y del dono agli altri, ai più poveri, ai più bisognosi. Soy la hermana María Rosario Cortés. Nací en El Salvador. Soy la primera hermana salvadoreña y lo digo con orgullo, salvadoreña. Conocí la obra apenas cuando la congregación llegó a Guatemala, donde un sacerdote me dice: si de verdad quieres ser monja,
debes ir donde están las hermanas que acaban de llegar. En 1980, cuando llegaron a El Salvador, estábamos en plena guerra civil. El padre Arturo siempre nos ayudaba espiritualmente, nos envolvía con su espíritu. Después de la muerte de la Madre General, él se quedó solo. Nosotros vivimos este tiempo de transición que nos compromete tanto en el vivir nuestra misión. Este empeño espiritual de un amor esconfinado por los pobres. De hecho, yo ahora me encuentro en Colombia como la responsable de la comunidad en Colombia y en Perú. No podemos hacer otra cosa que recordar en cada ángulo el amor hacia el pobre. Por eso, lo que ha llevado el padre Arturo en estas zonas, como Guatemala, Salvador y en Colombia, yo conozco todas las comunidades en estas zonas. Nos llevó a lugares más pobres porque el padre Arturo no encontraba paz cuando veía a los pobres. De hecho, en Guatemala, él encontraba siempre, o la providencia lo encontraba, esos lugares particulares donde estaban los pobres, y él decía, deben estar ahí y ser el punto de referencia espiritual. Pero se preocupaba de la parte humana porque no encontraba paz hasta que no se les daba de comer a los niños, por ejemplo. Por eso estas comunidades se llenaron de niños. En Guatemala viví la experiencia como en Colombia y son obras que están muy vivas, llenas de personas sensibles a las necesidades de las distintas pobrezas. El padre Arturo no se quedó en una sola pobreza. Vivió a la pobreza física y a la espiritual. Y esto nosotros lo vivimos. Lo tocamos con las manos, asistiendo a muchos pobres, tantos niños, muchachos, adultos como ancianos. En El Salvador, en Guatemala, en Colombia, como en Perú, asistimos a estos niños en su espíritu, porque para nosotros es una llamada. Es lo que el padre Arturo nos ha enseñado, ese llamado a los pobres, a dar lo que nosotros tenemos, porque en él insistía, primero de nosotros debemos ser ricos en el espíritu, para poder dar esta riqueza a los pobres y para decir la verdad. Hasta hoy la gente nos busca y tenemos esa obligación de darle a ellos lo que somos y lo que tenemos. E noi siamo con quell'obbligo del cuore, diceva lui, di dare a loro quello che siamo, quello che teniamo, di condividere con loro quello che siamo e quello che teniamo. Soy el padre Rafael Antonio Díaz Padilla. Soy colombiano, misionero de la Divina Redención. Conocí al padre Arturo por la primera vez en el 1993. Apenas terminé el bachillerato, porque entré en la universidad para estudiar filosofía y ahí conocí a los misioneros de la Divina Redención que estudiaban conmigo. Actualmente la pequeña obra de la Redención, creada por el padre Arturo a través del empeño de los misioneros de la Divina Redención y de las pequeñas apóstoles de la Redención, operan en distintos países del mundo. Llegaron en Colombia en el 1971, después en Guatemala, en El Salvador, en India, en México, en Perú y en Costa Rica. En cada uno de estos países se trabaja en distintos ambientes apostólicos, según las necesidades más urgentes de cada uno de estos distintos lugares. Piccole apostole in Italia. Sei fatto uomo, tu sei
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Piccole apostole in Salvador. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Piccole apostole in India. Un aspecto que me parece importante destacar en la vida del padre Arturo es precisamente su mundo virtuoso, su mundo interior, una verdadera construcción de santidad. De hecho, hay una palabra que él repite continuamente en sus diarios, la santidad, el deseo de ser santo. Pensemos que la palabra santo está escrita 495 veces. Ser santo, quiero ser santo, volverme santo, rápido santo. Santidad que es fundamentalmente la vivencia de las virtudes. Y creo que la virtud principal sobre la cual el padre Arturo trabajó duramente fue la de la humildad. Tenía miedo del orgullo, de la soberbia. Escribe en sus diarios que casi disfrutaba cuando sus superiores lo reprendían, porque decía, esto me hace bien, me ayuda a crecer, a madurar, a ser más humilde. Y creo que precisamente la humildad es la característica que la gente más apreciaba en el padre Arturo. Él siempre fue una persona extraordinariamente simple, humilde. Nunca dio signos de arrogancia o de orgullo. Cuando se hablaba de él y de sus obras, se escondía, se ponía rojo y bajaba la cabeza, como para desaparecer, porque temía que se pensara que esas obras fueran suyas. Inmediatamente decía, no es obra nuestra, fue la Madrecita del cielo, fue obra del Señor, nosotros somos solamente obreros inútiles. Y la virtud de la humildad está relacionada directamente con la caridad. Él tenía a desaparecer porque se preocupaba más por los demás que por sí mismo. Tenía la necesidad de hacer sentir bien a los demás, de hacer sonreír a los demás. De hecho, era una persona muy alegre y su alegría era contagiosa y se manifestaba hasta en las cosas más sencillas, como cuando repartía dulces o imagencitas a la Virgen. Era feliz de la sonrisa de los otros. Y ese era el primer modo en el que demostraba la caridad. No solo ofrecía pan o vestidos, sino que quería ofrecer felicidad. Escribía una vez a su obispo, Excelencia, yo no puedo dormir
dormir tranquilo sabiendo que hay niños que duermen por las calles y en mi casa hay algunas habitaciones vacías. La necesidad de poner a disposición su casa nacía del deseo de ver a los demás felices, contentos. Creo que los diarios del padre Arturo nos muestran a un hombre que trabajó 80 años, o sea, desde la preadolescencia hasta cuando su salud se lo permitió, en la construcción de su propia santidad. Sus diarios son 257 páginas de examen de conciencia, en el que él, en diálogo con Jesús, se preguntaba cómo podía mejorarse, cómo podía volverse santo, y entonces qué virtudes conquistar, qué defectos combatir. Pero atención, no era un ser santo para ser subido a los altares. No, quería ser santo para complacer el amigo Jesús. Solo para eso trabajaba, hacer lo posible para conquistar virtudes, para poder servir a los demás con caridad, porque eso habría hecho feliz a su amigo Jesús. La preoccupazione di essere più buono e di amare di più gli altri nell'umiltà e nella semplicità, perché questo sapeva avrebbe fatto contento il suo amico Gesù. Una frase que sin lugar a dudas representa al padre Arturo es: daría todos los tesoros del mundo para obtener la sonrisa de un niño. Creo que sea el aspecto principal en el sentido que su vida fue dedicada a hacer sonreír los niños. Far sorridere i bambini. Amen.